Mi nombre es Ana María Nolasco Cano, yo soy trabajadora de la Hemeroteca Nacional y desde hace unos años llevamos una serie de programas que tienen que ver con la atención a las mujeres, a su entorno. Tenemos efectivamente todavía un serio problema de desigualdad entre hombres y mujeres, pese a que tenemos muchas leyes, a que tenemos todo un marco normativo que dice desde la Constitución en su artículo 5 que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley y en la vida. Pues esto, a decir verdad, no se ha llevado a cabo. La Constitución se firma en 1917 y el voto de la mujer, pues tarda por lo menos 40 años más, ¿no? Entonces, las leyes están ahí y son una excelente herramienta que tenemos que conocer para hacer uso de ellas, pero la cuestión de la cultura en que nos hemos desarrollado, este sistema patriarcal, ha hecho que la desigualdad entre hombres y mujeres sea muy clara. Y uno de los grandes problemas de la desigualdad es la violencia. Esa violencia que va desde la más sutil hasta el feminicidio. Y entonces la tenemos que atacar porque eso afecta la vida no solo de las mujeres, de los niños, de las niñas y de los mismos hombres que tienen una relación afectiva con las mismas. Entonces afecta a toda la sociedad. Por eso es muy importante atenderla, ¿no? Como decías, la ONU establece el 25 de noviembre como el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y tiene que ver una fecha conmemorativa porque en República Dominicana 3 hermanas que eran activistas sociales, que tenían una visión política distinta al mandatario, pero que además una de ellas osó declinar sus pretensiones amorosas, pues las mandó a asesinar de la manera más cruel posible, ¿no? Se encontraron sus cuerpos tirados en una barranca, sumamente violentados, y esto conmocionó a la sociedad de República Dominicana de entrada. Fue un punto importante para que se dieran los cambios políticos en este país, pero a lo largo del tiempo también fue un claro ejemplo de las violencias que vivíamos las mujeres. Entonces la ONU ya establece este día en recuerdo de las hermanas Mirabal, el 25 de noviembre. Y después, obviamente, la Organización Internacional del Trabajo, la ONU, ha hecho múltiples estudios en todo el mundo donde la desigualdad es mundial. ¿Por qué? Pues porque tenemos el mismo sistema patriarcal donde el centro es el hombre, y entonces todo lo que no corresponde a ese ejemplo, pues es lo diferente. Y muchas veces cuando no hay igualdad y hay esas diferencias se da la discriminación y también las cuestiones de poder. Es muy importante el conocerlas, porque efectivamente, les digo, en México, desde la Constitución hasta los estatutos de nuestra organización sindical, aborda esta cuestión del respeto, de la igualdad y de la no agresión, ¿no? De la no violencia. Y sin embargo no la conocemos, no las conocemos, y por lo tanto lo que no se conoce, pues no se practica. Uno de los grandes retos, uno, es conocerla. Dos, la voluntad política de aplicarla. Pero efectivamente una de las cuestiones es el poder, y esto nos limita mucho para avanzar de una manera más rápida, y intereses creados. Imagínate que, por ejemplo, ¿por qué a las mujeres hubo un tiempo en que la ley les prohibía trabajar si no tenían el permiso del marido? O sea, de ese tamaño, y no hace mucho, como si las mujeres fueran una propiedad. Entonces, en efecto, ¿por qué? Porque no había igualdad. El hombre era el jefe de familia y todo lo demás era su propiedad, mujer e hijos. De manera que si no había los mismos derechos, y los seres humanos tenemos los mismos derechos independientemente de nuestro sexo. Y esos derechos son irrenunciables. Y entonces el poder avanzar, pues te digo, es conocer las leyes, después tener la voluntad política de aplicarlas de manera respetuosa, igualitaria y justa, porque si no se crea la impunidad. Y cuando no pasa nada, entonces es un muy mal mensaje, porque las conductas nocivas se siguen repitiendo.
es muy interesante los procesos de articulación, y en este caso es un esfuerzo de articulación de mujeres interesadas en el tema de manera multidisciplinaria, y es un gran gusto porque nosotras comenzamos con las jornadas de las mujeres en zona cultural hace 32 años. Y entonces, bueno, pues tratábamos de visibilizar estas desigualdades, tratábamos de abrir espacios de expresión para las compañeras, tratábamos de atender cuestiones como autoestima y psicología, y teníamos como este trabajo a ese nivel. Y entonces en el 17 o en mayo, pues aparece el cuerpo sin vida de Lesbi. Y entonces tú dices, híjole, llevamos 20 y tantos años hablando de justicia, de igualdad, y sigue pasando esto. Y nos toca de una manera muy directa porque es hija de una compañera, porque el feminicida en ese momento era un trabajador universitario. Y entonces nos toca de manera directa, y nos empezamos a dar cuenta, junto con el gran movimiento que hacen las estudiantes, ¿no? Las estudiantas. Hacen este gran movimiento, y nos dimos cuenta de que ya no era necesario dar conferencias, ya no era suficiente, más bien. Era muy necesario darlas, pero no era suficiente, tendría que haber avanzar. Y entonces, junto con Araceli, en un café acordamos pues que el sindicato tenía que avanzar en la parte de los protocolos, tenía que avanzar en la parte de las políticas sindicales con perspectiva de género, y creamos el seminario Género, Trabajo y Sindicato. Entonces, al crear ese seminario, convocamos a las compañeras que tuvieran la inquietud de trabajar el tema. Y entonces pues empezaron a llegar nuestras compañeras, que además la mayoría trae una formación académica ya profesional. Comenzamos el seminario, y algunas de las que fundaron, llámese Araceli Osorio, llámese Julia Morquecho, llámese Ana Laura López, Celia Osorio, entre otras, decidimos que tampoco ese seminario era suficiente y teníamos que seguir trabajando. Y eso hace que lo platiquemos. Siempre estas iniciativas nacen también con el gran apoyo de Agustín Rodríguez Fuentes. O sea, eso lo tenemos que reconocer. Él le planteábamos los proyectos, él los revisaba y él decía sí lo que se necesite. Porque es un tema muy importante y vamos a avanzar. Entonces teníamos ya así como un mapa de cómo íbamos a ir avanzando con él, y pues le dimos para adelante, ¿no? Entonces ya viene la cuestión de la asesoría a diferentes compañeras, ya viene la cuestión de hacer interconexiones a nivel de alianzas con instituciones como INMujeres. Hoy Sayuri, que defendió el caso de Lesbi, es pues quien se ocupa de la violencia de las mujeres en esta Ciudad de México. Entonces tendimos todas esas redes para ir teniendo cómo darles, cómo abrir ventanas para nuestras compañeras que tienen estos problemas, pero también para la prevención. Y en ese sentido, pues hay que seguir dando talleres, dando conferencias. Nos alegra mucho de que cada día más se repliquen los trabajos por diferentes compañeras, por diferentes espacios, porque lo que necesitamos es que el sindicato aborde el tema de género de manera transversal. Es decir, no es una secretaría, es todo el sindicato. Pues yo los llamaría a todos, a todas y a todes a que seamos parte de la solución y no del problema. Que tengamos en consideración que los ambientes libres de violencia nos generan una mejor condición de vida, no solo laboral, sino una mejor condición de vida en todos los niveles. Y que entonces, como seres humanos, podemos avanzar en esta sociedad y podemos crear más cosas. Además, un lugar donde hay injusticia y donde hay violencia es un lugar que termina afectando a toda esa sociedad hasta la destrucción total. Entonces, pues tenemos que ocuparnos de eso, porque esta sociedad, porque desde nuestras casas, desde nuestro primer contacto, desde el respeto a nosotros mismos, vayamos creando una sociedad más justa,
y con igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, porque el mundo es nuestro. Entonces, pues empecemos cuidándolo por ahí. Y pues vamos a seguir trabajando, porque juntas y juntos podemos.